Vale, bueno, ara començarem la segona ponència de la Festa de l'Escola d'Esplat. Anem a la Lourdes a visitar-nos i a veure què ens explica. Després de la ponència ja recordarem una mica tot el tema més logístic, de com anirà el dinar, el comiat, la foto de grup, que sempre fem una foto en família, ja ho sabem. Després ho presentarà la Lourdes i així ja comencem, que tots tenim ganes d'escoltar. La Lourdes és doctora en Sociologia i diplomada en Treball Social i és sòcia fundadora i expresidenta de GSIA. GSIA? Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia. És membre fundadora de la xarxa europea de màster en drets dels nens, així com de la RG de Sociologia de la Infància d'European Sociological Association. La seva vida laboral s'ha desenvolupat entre la docència i la funció pública, exercint diferents càrrecs. És autora de l'Espacio Social de la Infancia, Sociología de la Infancia i de Menores a Protagonistas, així com els capítols de llibres i articles de revistes especialitzades. Es coautora de Para comprender el trabajo social, la intervención social con los colectivos inmigrantes y ciudadanía y derechos de participación de los niños. Y també participa en les àrees de recerca en infància, política social, ciutadania, participació, ciutat i migracions. Y nada, te dejo. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días. Y de verdad que lo primero que tengo que deciros es la emoción que me produce estar aquí y veros a vosotros. Digamos que esta mañana de hoy para mí es, digamos, la continuación de una saga que empezó, pues yo creo hace 2 años o 3, cuando, que hablábamos ahora, de Ana Novella, me invitó con otros que nos llamaban especialistas extranjeros, en mi caso les hacía mucha gracia eso, y entonces que era sobre participación, a raíz de una investigación que probablemente conoceréis que habían estado llevando a cabo desde la universidad con Ana Novella. Yo ahí hice una intervención que fue la primera vez que me planteé una cosa que os voy a contar ahora. De qué manera hemos construido un relato sobre los derechos de los niños que realmente en este momento no favorece que crezcamos realmente en la ciudadanía, en la infancia. Y entonces hice un cuadro que os voy a poner a vosotros también. Como en aquella reunión había muchos chavales y chavalas, pues se ve que les gustó mucho la cosa y al año siguiente me dieron el reconocimiento de persona por la infancia, cosa que es, pues eso, con haber quedado finalista de paso doble en Las Vistillas, que sabéis que es un sitio típico de Madrid, y haber hecho el doctorado cuando ya era mayor, creo que son las 3 cosas que más me enorgullecen en la vida. Entonces los chavales, además, cuando me dieron el reconocimiento y vine a recogerlo, querían que les siguiera hablando de ciudadanía, con lo cual yo avancé un poquito más en lo que había preparado cuando Ana. Pues después de eso, en el mes de noviembre estuve también con la fundación del SPLAI, con gente de vosotros, con la PINCAT, y yo di que dale que te pego con lo mismo, y un poquito ya sabiendo un poco más, y además les advertí que estaba preparando una cosa, esa no es la que os traigo hoy, estaba preparando una cosa de hablar de redistribución y reconocimiento, los principios de justicia aplicados a la infancia, porque eso era lo que me habían pedido que hablara la última vez, de justicia, o yo quise hablar de justicia para los niños. Y entonces se ve que ahí estuvo alguien de aquí y dijo, esta señora es muy cañera, aunque no parezca por su edad, pero entonces queremos que venga a contarnos, y yo pues con mucho gusto vengo a contaros. Además, pues lógicamente el título me atraía, dice, los derechos de los niños a debate es la Convención sobre los Derechos del Niño Adultocéntrica. Respuesta, sí, pero vamos a ver por qué, cómo y de qué manera, ¿no? La intervención va a tener como 3 partes. Ellas ya me habían dicho que luego tenían que quedar 40 minutos para que podamos hablar todos. Yo espero que verdaderamente os provoque, no os deje mudos con lo que vaya a decir,
porque según yo lo preparaba ya en las transparencias de rigor, decía yo creo que aquí hay muchos temas para debate, a ver si salen, y de esa manera hoy aprendo yo, porque esa es una cosa que a mí me interesa, aprender de lo que oigo de los demás. Entonces, con esto quería decir que además de que yo te avise para que pases la transparencia, tú me avisas de cuando me empiezas a decir. Como que el tiempo ya va venciendo. Bueno, pues las tres partes serán: la primera, esta que os estoy diciendo, efectivamente la que se refiere, la primera parte de mi exposición, la que se refiere a la idea de que los derechos no están escritos en piedra, sino que son verdaderamente resultados de consensos coyunturales, que la historia va avanzando y va requiriendo nuevos consensos. Y entonces lo que hay que hacer, para mí en el caso de la Convención, es realmente pensar sobre ella, deconstruirla y volverla a construir en el sentido que puede ser más importante para lo que yo creo que es el desafío en este momento, que es el reconocimiento de la capacidad de niños, niñas y adolescentes de ser ciudadanos, y que son ciudadanos, y de actuar, el reconocimiento de eso de tal manera que pueda tener realidad en la vida. Esa es la primera parte. En la segunda parte, como ya había visto que habíais hablado bastante de autocentrismo, dije, bueno, voy a hacer la aportación sociológica, que es hablar de la existencia de un orden generacional. Nosotros hablamos de orden generacional como de la misma manera que se habla de un orden patriarcal. Entonces me daba un poco de miedo porque son a lo mejor conceptos muy sociológicos, pero me he lanzado a ver si me sale bien y realmente lo sé transmitir bien. Y entonces el final es los derechos de los niños desde los niños. Es lo que alguna colega también definió en un momento, un colega lo define, derechos de los niños desde abajo, from below, no desde arriba, lo que decimos los adultos para ellos, sino desde los niños. Y otra colega habla de los derechos no escritos, que son los que los niños, y eso vosotros, yo creo que ahí voy a conectar bastante con vuestra experiencia, lo que vosotros veis que los niños, como sujetos morales que son, tienen ideas acerca de lo justo y lo injusto, que puede que esté en las leyes o no esté en las leyes, pero para ellos esa es la justicia. Y entonces, ¿de qué forma eso se expresa o tiene posibilidades de expresarlo? Entonces, pues nada, empezamos. Perdona que no me quede con tu nombre. Venga, María. Pues la primera se ve ya. Esto es un breve repaso de lo que ya conocéis, lógicamente. Ya sabéis que de alguna manera el siglo XX se llamó por una autora sueca, a principio, en 1900, sacó un libro que se llamaba El siglo del niño. Y nosotros decimos que realmente, si se observa todo lo que sucedió a lo largo del siglo XX, pues sí se puede llamar eso. Esto es solamente lo que sucedió en el siglo XX en el plano del reconocimiento de los derechos de los niños. Lo primero, no quiero pararme mucho en esto porque esto lo sabéis, pero solo para traerlo a la cabeza. Lo primero fue en 1924, justo después de la Primera Guerra Mundial, una señora inglesa, Webb, que fue luego la fundadora de Save the Children, la que instigó a la Sociedad de Naciones en Ginebra a que hiciera una primera declaración de los derechos del niño, que consta de 10 puntos y que es verdaderamente una declaración de intenciones a favor de los niños que en aquel momento, después de la guerra del 14, habían quedado y habían sufrido muy malas situaciones. Veis que entre medias meto en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto fue en 1948, después de acabada la Segunda Guerra Mundial. El escarmiento de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial consiguió que hubiera un fuerte consenso en torno a una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la meto aquí porque los derechos de los niños estaban aquí. Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos no dice todas las personas menos las que no tengan 18 años tienen derecho a, sino todas las personas. Y como desde luego no vamos a decir que los niños, niñas y adolescentes no son personas, los derechos de las personas cuando niñas están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una declaración que luego necesitó dos pactos internacionales, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos sociales y económicos, para tener, digamos, un mayor nivel de compromiso.
pero ahí ya estaban los niños. Perdón, y es en esa misma declaración de derechos humanos es donde en el preámbulo se dice, en el articulado también, que por su especial vulnerabilidad los niños tendrán una atención especial. En eso se engancha la Declaración de Derechos del Niño de 1959, que ya es más amplia que la de 1924. Pero a pesar de esto, movido ya por las naciones, pero a pesar de todo, había movimientos y países que no estaban muy conformes con eso y empezaron a elaborar lo que vino a ser la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. ¿Cuál es la diferencia de esta convención con la Declaración de Derechos Humanos y con las otras dos declaraciones? Primero, como tal convención es algo que obliga a los estados que la suscriben, Y hay una cosa que luego lo vais a ver fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los artículos empiezan diciendo todos tienen derecho a, todas las personas tal, es decir, esa es la que reconoce derechos subjetivos individuales, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño empieza diciendo los estados parte están obligados a garantizar, ese ejercicio lo podéis hacer vosotros cuando queráis. Sin embargo, el relato no ha sido ese que lo vamos a ver, no ha sido ese el relato. La Convención sobre los Derechos del Niño es un documento universal muy importante. Sabéis que es el que ha tenido mayor aceptación y está suscrito por todos los países del mundo menos Estados Unidos, ¿vale? Y eso es una cosa nueva y diferente en el contexto de todas las convenciones y todos los bloques jurídicos internacionales. Es un documento muy importante porque fue un documento de consenso que se pudo conseguir en un momento concreto de la historia. A ver, no sé qué más he puesto aquí, que compromete, que reúne a la vez derechos civiles, políticos y derechos económicos, sociales y culturales, lo que os he comentado antes, y es parte de todo el bloque de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Lo que pongo debajo es un poco ya para pensar. Algunos han dicho, y otros nos hemos hecho eco de eso, que la verdad es que la Convención, al hablar de las garantías que los estados deben dar para los derechos de las personas cuando niñas, lo rodea de bastantes limitaciones y alguno ha podido decir que eran pequeños derechos para pequeñas personas. Esto para discutir. María, pasamos. En ese momento, lo que está en cuestión no es que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean derechos humanos. Lo que se cuestiona es con qué alcance y de qué forma los niños, niñas y adolescentes pueden, comillas, ejercer estos derechos. Es un debate que tiene una vertiente jurídica, eso que conocemos por los límites legales, por la capacidad de obrar. Tiene una vertiente sociológica, que es en la que yo más voy a hablar, que es la propia posición de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad, es una posición de dependencia, es una posición subordinada, es una posición del ya serás pero aún no eres. Entonces eso no es una cosa que lo dé la naturaleza, es una cosa socialmente construida, es el papel que hemos atribuido a niños, niñas y adolescentes en nuestras sociedades y que viene de lejos. Tiene, una dimensión psicológica, y en el sentido de que, bueno, los derechos son de las personas, pero yo quería, al decir lo psicológico, la fortaleza del pensamiento evolutivo en todas nuestras mentalidades. Ese pensamiento evolutivo que nos dice que ya somos y ya seremos, que maduramos. Y los que nos metemos con eso decimos, maduran las peras, las manzanas, las frutas, pero las personas lo que hacemos es a lo mejor crecer, a lo mejor evolucionar. Pero si maduramos luego nos pochamos, resulta que cuando cumples 18 ya te pochas, o cuando te pochas. Y cuando te pochas te quitan del mercado, ¿qué pasa con eso? Nos metemos mucho con ese concepto, pero lo importante es que el pensamiento evolutivo, que es de origen psicológico, psicologicista, está metido en nuestra forma de pensar y es lo que apoya todo aquello de que si los niños pueden o no pueden, todas esas preguntas que salen en el periódico de vez en cuando que me ponen de los nervios, dice... Pregunta a la mamá a qué edad puede tener el niño el móvil. Y pregunta a qué edad se le puede dejar ir solo al colegio. Y pregunta... En fin, lo dejo para discutir también.
y tiene también una dimensión pedagógica. Esto lo he dejado largo para que me entendáis a qué me refiero. Realmente, estando los niños, niñas y adolescentes en una posición siempre subordinada, es el aprendizaje lo que sirve de gancho y lo que sirve de justificación para que les dejemos hacer. Ojo que ahí es donde estáis vosotros. A vosotros os dejan hacer cosas con los niños porque es educativo. Lo educativo legitima intervenciones con los niños. Entonces, esta dimensión también es importante. Y tiene una dimensión económica, y en esto hoy no voy a hablar, así que solo lo digo ahora. Tiene una dimensión económica porque los niños no serán futuros productores, los niños en este momento son parte del sistema productivo, porque lo que están haciendo es la etapa de preparación para ser luego útiles. No es un regalo la educación para los niños, es un interés social el que realmente tener mano de obra o intelectual capacitada para que realmente la sociedad luego siga produciendo. Bueno, pues pasemos al siguiente. En lo que os quería decir algunas cosas que ya os había un poco anunciado ahora, y que tiene que ver con lo que a vosotros os inquietaba. ¿Es adultista? Pues entonces sí, esta crítica se ha hecho de que la Convención sobre los Derechos del Niño es adultista, eurocéntrica y familiarista. Pero eso sencillamente porque los que le hicieron con las mejores de las intenciones, como a lo mejor si nosotros los que estamos aquí nos ponemos a hacer una convención y nos pasamos 20 años para hacerla, estamos pensando en lo mejor para los niños. Y entonces, pues desde lo mejor para los niños, en la convención define el paradigma de la infancia ideal desde un punto de vista europeo, adulto y familiarista. En lo de familiarista hoy tampoco tenía yo previsto meterme, pero si queréis luego nos lo hablamos. Pero a mí sí que me interesa ahora eso que os había anunciado un poco contaros. El contexto está influido por el contexto del final de la Guerra Fría. Ya os digo que tardaron 20 años en la elaboración de la convención y que fue Polonia el que tuvo la iniciativa, presentó un proyecto y tal. En todo caso, cuando os contaba los pasos de la declaración de 1924, la del 59, la convención, veis que van a saltos, pero que siempre está caracterizado por lo mismo. Los niños, niñas y adolescentes necesitan una declaración de derechos aparte, o como son seres humanos ya están incluidos en todo. Y si vemos la convención, lo que se impuso fue el pensamiento adultocéntrico, adultista, de que sí necesitaban una protección. Por eso hay derechos exclusivos de protección a garantizar en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero en todo caso, ese consenso que se consiguió estaba influido por el momento político. Perdón, y tengo mal la garganta. Vamos, mal de esa de por la mañana y de fumar. Me disculpáis. Entonces, ¿qué pasaba? Era el fin de la Guerra Fría, vuelvo a decir. Entonces, por un lado, había como un acercamiento y los países del antiguo telón de acero no querían quedar como muy burros, vamos. Y los países del bloque occidental pues tiraban más a lo liberal. Y entonces el pacto es precisamente que salgan los tres tipos de derechos, los civiles y los políticos, por los cuales parece que estaban menos interesados el bloque comunista, y los derechos sociales, que eran verdaderamente los que los del bloque comunista empujaban. Y ese momento además también de consenso y disensión, de tal modo que la convención se aprueba el mismo mes que cae el muro de Berlín. Es de esos momentos históricos que probablemente en esta coyuntura no se pudieran alcanzar. Ponte a poner de acuerdo ahora a las repúblicas islámicas con... En fin, ya pensad vosotros de ahí en adelante lo que queráis. Entraron multiplicidad de actores, no solo los gobiernos, sino también las organizaciones de infancia, pero desde luego los niños ahí no estuvieron. Había habido, esto lo tendría que corregir cuando lo cuente, porque hubo una cumbre mundial de la infancia en la que sí estuvieron los niños, pero desde luego no como ahora muchas veces con desiguales resultados, pero hay participación de los niños mismamente en los sitios donde estáis vosotros definiendo cosas que de alguna manera llegan y por lo menos van cambiando otra cultura. En aquel momento no la hubo.
lo que pongo a continuación es lo que ya os había dicho. No otorga nuevos derechos a los niños, sino que marca obligaciones a los estados para garantizarlos. Y lo del relato, pues sí lo tengo que contar un poco. Parece ser que lo que las organizaciones de infancia estaban preocupadas porque decían no es lo importante que se aprueben, es importante que se aprueben unas obligaciones, unas garantías para los derechos de los niños, pero lo importante es que se apliquen. Entonces estaban muy preocupados por la aplicación y además estaban muy preocupados por la aplicación con una visión también eurocéntrica. Se había producido ya unos años antes la descolonización y claro, pues se pensaba que si aquellos países descolonizados iban a saber, o los países de América Latina con sus dictaduras o aquellas cosas iban a saber o entender o iban a hacer algo por aplicar la convención en el sentido de garantizar derechos, pero sobre todo calidad de vida mínima a los niños. Entonces se recurrió a UNICEF como agencia mundial y dependiente de Naciones Unidas y además como dependiente de Naciones Unidas y con bastante ya presencia en esos ámbitos de las excolonias o lo que se llamaba entonces países subdesarrollados para que ya tenían asentamiento y ya tenían allí más o menos sus infraestructuras y su penetración. Había también el temor a que algunos países que habían suscrito la convención, especialmente los países, vuelvo a decir, islámicos, y otros, admitieran cosas como que los niños tenían derechos civiles, políticos y económicos. Y entonces, pues decidieron esta cosa de las 3 P's, que tenía nada más un objetivo educativo, educativo, divulgativo, que fuera más fácil de entender: la protección, la provisión y la participación. Además por ese orden, protección, provisión y participación. Y entonces de esa manera se empezó a contar. Yo he encontrado documentos del principio que dice un autor que estuvo allí que se consideró que esto era provisional para ir marchando, pero la cosa es que se ha instalado y llegamos a los 30 años de la convención contando que los derechos de los niños son de protección, provisión y participación. Con esto es con lo que yo he empezado a ser muy beligerante desde hace unos años, desde que vine a Barcelona y había empezado a darle vueltas y cada vez soy más beligerante. Escribí un artículo para Sociedad de Infancias en este sentido. Soy beligerante porque pienso que lo que se ha acabado haciendo ha sido unos pequeños derechos para pequeñas personas. Se ha acabado segregando los derechos de niños, niñas y adolescentes a un campo particular, de las 3 P's. Entonces, desde ahí, a mí me parece que es muy difícil dar el salto a decir, no, ciudadanos pequeños, no ciudadanos. Ciudadanos del futuro, no, ciudadanos del presente. Y entonces tú empiezas a decir, ¿y en qué P lo meto? En participación. Dice, ¿dónde está la participación en la Convención sobre los Derechos del Niño? Lo vais a ver a continuación. En el artículo 31, el derecho al juego, no en el artículo 12, que se ha exprimido maravillosamente a lo más. Pero el artículo 12 no dice nada más que se le escuchará en asuntos que le afecten. Dice que se le oirá. ¿Y qué es eso? ¿Eso es participar? No, participar es tomar parte en algo, no que te oigan. Es que entres ahí a hacer, ¿no? Entonces, esa es mi guerrita, que si queréis también pues lo dejamos para hablar después. A ver si voy convenciendo. María, entonces... lo que va a venir después, que es un cuadro comparativo, pues salió un poco de dar vueltas a esto. Vamos a ver, ¿cuáles son los derechos de ciudadanía? Ahora ya pasamos al de la comparación. No se verá muy bien, pero lo siento, no, si quería que entrara todo no se podía ver más grande. Entonces, hay una definición convencional de los derechos de ciudadanía, que es la que hizo un señor que se llamó en el año 50 en una famosa conferencia. Se ha discutido mucho sobre esto, pero lo cierto es que casi todo lo que se discute va en torno a esta clasificación de los derechos de ciudadanía en 3 tipos: civiles, políticos y económicos. Entonces, lo que yo he puesto en la segunda columna, sí me voy a volver porque ahí no lo veo, lo que yo he puesto en la segunda, así también además lo veis alguno mejor, ¿no?
A ver, en la segunda columna son los derechos de la Declaración Internacional. Bueno, alguna cosa se borra aquí, estoy viendo. Y los derechos según la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿lo veis, verdad? Entonces, en lo que dice Marshall, entre los derechos, es que es la que no se ve la primera, derechos, espera, que no lo veo yo aquí tampoco, y libertades individuales, son los derechos civiles y libertades individuales, el primer bloque. Lo que me interesa es que veáis que es la libertad de expresión, libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y religión, a la propiedad y celebrar contratos y derecho a la justicia. Como veis, hay un paralelismo entre lo que dice la Declaración de Derechos Humanos y lo que dice la Convención. Uno, diciendo, toda persona tiene derecho a la libre expresión, y la Convención diciendo, los Estados parte garantizarán el derecho a la libertad de expresión. Veis que hay un paralelismo entre los dos y solo falta de la propiedad privada. Que esa es una cuestión más particular, aunque hay algún autor que dice que ese es uno de los primeros derechos en la legislación española, lo dice Liborio Hierro, que sí que tuvieron los niños. En los derechos políticos, veis que los que define Marshall son el derecho al voto, el derecho a presentarse a un cargo político y el derecho de reunión. Veis que esos están en la Declaración de Derechos Humanos, los dos primeros metidos en uno solo, el artículo 21, que es toda persona tiene derecho a participar en el gobierno del país directamente o por medio de representantes. Y en libertad de asociación. Y os dais cuenta que esos son los dos que faltan en la Convención sobre los Derechos del Niño. Precisamente por eso hay autores que yo también suscribo que dicen lo único que no dio la Convención fue derechos políticos. Sin embargo, el que sí que está es el de la libertad de asociación y reunión. Ese sí que es un derecho político. Y entonces ahí también lo dejo para el debate. Es muy distinto tener asociaciones para niños que tener asociaciones de niños. Y, curiosamente, las autoridades, las administraciones han tenido mucho interés en desarrollar programas o asociaciones para niños y está muy limitada la posibilidad de que los propios niños, niñas y adolescentes constituyan sus asociaciones. Esto vosotros lo tenéis que conocer mejor que yo, porque, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues verdaderamente los niños no tienen capacidad de asociarse, me parece, hasta los 16 años. Y aún así tiene que ser asociaciones donde hay adultos. Tú me estás diciendo que sí, lo conocerás bien. Entonces, ahí tenemos un derecho. Y no quiero contaros del voto, que si queréis ya lo hablamos luego. Fijaros que los derechos sociales, sin embargo, sí que hay un paralelismo, sí que hay una equivalencia. Es más, los derechos sociales, tal como los tienen que garantizar los Estados en la Convención, fijaros que la educación se desglosa en dos. Uno es dar educación y el otro es la calidad en la educación. Y en el de la seguridad social, lo siento que se me olvidó porque un señor de los que habían estado allí que nos lo contó una vez por qué se había metido esto, pero era efectivamente algo que había en Europa y no había en otros sitios, pero era para garantizar efectivamente, pues no sé si los derechos a orfandad, por ejemplo, a pensión de orfandad. El derecho a la salud en la Declaración de Derechos Humanos solo está mencionado en el artículo 25, mientras que en la Convención, para garantizarlo para los niños, hay dos: salud y servicios médicos y evaluación periódica del internamiento. Este es también importantísimo. Yo pienso que además se podría aplicar a los niños y niñas que están con medidas de protección en residencias. El derecho a tener una revisión de su situación. Y realmente esto yo creo que la gente como que no. No sé vosotros vuestra experiencia, pero como que no. No sé si conocéis el proyecto de ley que se va a quedar en el cajón, lógicamente, es una pena, que se elaboró muy empujado por Save the Children y que era contra y muy empujado también por el Comité de Derechos del Niño,
de protección contra la violencia de los niños. Y es un proyecto de ley que, por ejemplo, cambia el lenguaje, no habla de menores, no aparece la palabra menores en todo, ya es una cosa buena. Y tiene muchos aspectos positivos. Pero concretamente en el plano de los centros de protección se queda como sin llegar a acabar de meter el diente. En la asociación hemos hecho aportaciones y es una cosa que señalamos. Y bueno, el último, que no sé cómo lo veis, derecho a un mínimo de bienestar y vida digna, hay prácticamente equivalencia. Y es donde yo os he puesto, que es el artículo 31, es el único artículo de la Convención que habla de participación. Y habla de participación cuando dice que los Estados garantizarán el derecho del niño a participar en la vida cultural, recreativa y de las artes, y que tiene derecho al juego. Y tiene dos apartados y los dos insisten en participar en la vida cultural, es decir, participar en la vida social, y en condiciones de igualdad, por otro lado. Para no equivocaros, hay otro sitio donde sale la palabra participación, que es en referencia a los niños con discapacidad, que dice que tienen derecho a participar. Son las dos únicas veces. El artículo 12, muy bien explotado, pero no dice nada de participación. Dice escuchar. Y con escuchar, oye, dar voz es importante, pero bueno, das voz, ¿y qué haces con la voz? Habrá que hacer algo con la voz. Voy fatal ya, ¿no? Bueno. Pasas, por favor. Sí, ya voy a la segunda parte. Bueno. Este otro cuadro, que se ve mejor, recoge los artículos de la Convención que no tienen exactamente un paralelismo con los artículos de la Convención. Y unos les he llamado yo derechos inversos, por ejemplo, a circular libremente es contra los traslados ilícitos. Bueno, ya lo veis ahí, ya os hacéis idea. Esto sí que es lo más claramente distinto en la garantía y lo más claramente de protección. Repito, ya que cierro aquí, la idea que os decía. Es verdad que el siglo XX ha podido llamarse el siglo de los niños, es verdad que se ha avanzado en el reconocimiento, es verdad que los niños han entrado en la agenda pública, que dicen algunos, pero todo ello ha sido hecho desde la perspectiva, yo diría, del temor, desde la perspectiva de la protección, desde la perspectiva de no acabar de fiarse de los niños, los tenemos que proteger. Y ahí también yo siempre tengo que decir, los que estamos por la emancipación de las personas en la infancia, no es que queramos dejarles a su aire, de lo que estamos pretendiendo defender, es que tiene que haber un cambio en las relaciones de poder entre niños y adultos. Y esa es la siguiente transparencia. Bueno, esta es la que os digo que yo os quería hablar de lo de las generaciones, pero digo, bueno, como es una cosa a lo mejor muy sociológica, a ver cómo me las apaño yo para contarlo de manera que no aburra. Este cuadro primero que saco realmente pertenece, es de lo primerito que en Sociología de la Infancia, en el año 90, un señor que algunos consideramos el padre de la sociología de la infancia, que es un danés que se llama Jens Qvortrup, un señor que es así como así con la barbita picuda, blanquita, y es un encanto de persona. Hizo este cuadro y el hombre lo sigue repitiendo, porque este gráfico lo he sacado yo de una publicación suya de hace menos años. Este gráfico lo hizo él para meterse en la sociología de la infancia, se metió mucho con la visión que daban de los niños, tanto la psicología evolutiva como también el psicoanálisis. Concretamente este se refería a lo del psicoanálisis. Y lo que quería decir es que la infancia, ¿veis donde dice childhood? Es que si me vuelvo ya no me oís, además no os veo y no sé... Así que, y esto es muy pequeñito, si yo hubiera sabido esto me había traído las gafas, pero no veo. Así que entre todos lo apañamos. Entonces, lo que él decía era que la infancia no cuenta por sí, sino como lo que será, que es la flecha de arriba,
Hacemos cosas con los niños para lo que serán. O por lo que ha sido. Cuando un adulto sale malo, dices que tuvo una infancia mala. Cuando un adulto sale bueno, es que tuvo buenos padres o buenos profesores. Y él lo que decía era que la infancia en sí no contaba. Yo luego, a partir de ahí, se evolucionó más en la cosa de la generación. Hice otro cuadro que os he traído. Lo que se fue evolucionando, porque al principio quedó solo así en un dicho. Hay generaciones, hay una distribución generacional de los recursos sociales, donde los más beneficiados son los adultos productivos, y hay dos poblaciones que de hecho en estadística se llaman poblaciones dependientes, que son la mayor y la pequeña. Y entonces, efectivamente, el balance de la pobreza anda, esto es de cultura general ahora ya, balanceando entre uno y otro. En este momento son más pobres los niños que los mayores, porque los mayores tienen garantizado con las pensiones y los niños no tienen garantizado nada, porque ya sabéis que tenemos la protección, no a los niños, la protección familiar, porque a los niños esa es otra cosa, los beneficios le llegan por la familia, o sea, su negatividad o su ignorancia de ellos está hasta en ese punto. Por eso también, cuando os decía, las cosas legales no son titulares de derechos por sí, sino reciben beneficios a través de la familia. Bueno, es que hay muchas cosas, si me enrollo con todas esas cosas, pero aquí son muchas cosas que así... Bueno, a ver cómo me las apaño yo. Nosotros lo que decimos, o lo que se fue elaborando, es que hay un orden generacional semejante, que es un sistema de relaciones entre adultos y niños semejante al que existe jerárquico en otros ámbitos mejor conocidos, como hay un orden patriarcal, un orden de género, un orden de clase social. Entonces, en este orden generacional estamos colocados y los adultos somos los que mandamos. Los adultos somos los que mandamos. Se relaciona con los niños como... no os voy a... Si os digo esto, es un rollo. Es que no sé ni cómo decirlo. Por más que lo he escrito y lo he dado vueltas. Lo estáis leyendo, ¿no? Ese orden generacional se relaciona específicamente con los niños. Es que yo creo que con el gráfico lo vais a ver bien lo que quiero deciros. Vamos a pasar al gráfico, María, que es la siguiente. ¿La siguiente o la anterior? ¿Esta? Esta. Vale. Esta. Mira, a ver si aquí lo podéis visualizar bien de lo que yo quiero hablar. En cada momento histórico o en cada coyuntura social hay, digamos, 3 generaciones, reduciendo el tema de las generaciones a un mínimo, infancia, adultos, mayores, hay como mínimo 3 generaciones o a lo mejor 3 generaciones y media conviviendo. Las generaciones veis que aparecen enganchadas unas con otras, de tal modo que el que hoy es mayor, en otro momento histórico habría sido niño. Entonces, lo que interesa es ver cuáles son, a nivel estructural, cuáles son las relaciones entre esas generaciones. Una visión así nos permite el análisis de una generación, cómo es la generación de niños, niñas y adolescentes que está viviendo hoy. Y cómo es esa generación de niños, niñas y adolescentes viviendo, por ejemplo, en un entorno europeo, comparado con los que viven en un entorno de América Latina, con los que viven en un entorno de países islámicos, por ejemplo. Y cómo es esa generación infantil que está viviendo hoy, viviendo en Sarriá o viviendo en el Carmel. Entonces, es la comparación dentro de una propia generación. Nos permite también la comparación y las relaciones de cada generación con las demás. Eso es lo que nosotros decimos, y me parece que viene en el otro, que las relaciones generacionales son relaciones entre formas generacionales. No tanto, nosotros hablamos tanto en el nivel del tú a tú personal como en el nivel estructural. Y de qué manera se reparten. Lo que no entendéis, dejadlo aparte. A mí lo que me interesa es que os quedéis con la idea de que hay un orden generacional en el cual lo que mandamos somos los mayores, pero que de todas formas estamos relacionados unas generaciones con otras, y que entonces lo que nadie te va, aunque parezca que en el lenguaje lo hacemos, en realidad nadie te admite
que se trata de una transmisión o una relación que reproduce las situaciones y el orden generacional siempre de la misma manera, sino que precisamente como es una interrelación, los propios niños y niñas, los de la generación más pequeña, están interviniendo y están transformando las relaciones intergeneracionales. Esto sí me lo entendéis, ¿verdad? Y vosotros lo veis en vuestra práctica. Si no lo veis, os digo una cosa muy facilita, que me salía el otro día en la radio. Uno de los primeros libros que se escribieron que se puede calificar de sociología de la infancia se llamaba La influencia de los niños sobre los padres. Entonces lo que decía era comprobado empíricamente de qué manera los padres aquí diríamos las parejas o las mujeres o los hombres que tienen niños pequeños, los niños socializan a los padres, tienen más relaciones sociales, participan más en el ámbito comunitario, están más enterados de determinadas cosas. Entonces, frente a esa visión de la socialización unidireccional, los mayores producimos y les imbuimos y ellos reproducen, no reproducen, transforman. Y eso vosotros en vuestra práctica cotidiana lo tenéis que ver. Lo tenéis que ver cómo efectivamente captan, elaboran, hablan con los demás, le dan sentido a las cosas y actúan. Y actúan unas veces adaptando la actuación a lo que ellos saben o creen que se espera de ellos. Y otras realmente innovando, dando un salto. Eso se puede contar también en teoría de las generaciones, porque en cada generación, según uno que lo estudiaba, que era Mangin, que a mí es el que más me gusta en esto, en cada generación, sea de adultos, de niños, de mayores, hay unos que son, digamos, los pioneros, los que dan el salto, otros que sencillamente tienen la conciencia de generación, saben que son niños de hoy, y otros sencillamente que la viven, pero sean conscientes o no de que son una generación, los efectos de ser una generación van a actuar en ellos. Y luego vais a ver una cosa, esto me viene bien decirlo por lo que voy a poner al final. No os mareo más con esto, lo dejo ahí. Más o menos lo habéis pillado. Es que, bueno, que yo comprendo que es una cosa que a lo mejor no se pilla la primera y para explicarla pues sería mucho una clase, no una conferencia, pero si más o menos lo habéis cogido, pues ponemos al niño del grito. Es que puse el niño este de Bansky porque dije, bueno, cuando yo llegué a esto, digo, ¡ah! Entonces, ahora llego a la tercera parte, entonces, ¿puedo contar esto tranquila y ya, no? Voy bien, ¿no? Sí. ¿Me quedan como 5 minutos? Más, no, un cuarto de hora bien tiempo. ¿Ah, sí? Uy, entonces ahora me va a sobrar. Yo me las apañaré para que no me sobre. Bueno, la tercera parte sería los derechos de los niños para los niños. Aquí hay una serie de mensajes positivos. Esto también hay mucha literatura. Y entonces yo lo había dejado en algunos mensajes positivos y para reflexionar. El primer punto que estaréis viendo ahí, supongo... No, este no es. No, antes. A ver, antes hay el grito y después hay cuál es la visión de los niños sobre los niños. Sí, y dice desde la... Ah, no, entonces ya me entiendo. Sí. No, es que mira cómo pequeñito se ve esto. Y yo ya me faltan brazos. Bueno, dice, sí, lo que os había puesto ahí es algo que yo creo es para ponernos de acuerdo, supongo que estaréis de acuerdo. Lo cierto es que la convención sí ha producido efectos, lo cierto es que la situación de los niños, niñas y adolescentes sí ha mejorado y nos lo dicen los sucesivos estudios mundiales, o sea, informes sobre el estado mundial de la infancia de UNICEF. Y lo cierto también es eso que dicen que los niños han entrado en la agenda política, pues bueno, si os vais mismamente a la Unión Europea, no tiene nada que sea un mandato, pero sí que tiene muchísimas acciones, recomendaciones, directivas, etc. También poco a poco los niños empiezan a tomar conciencia de sus derechos. Y en esto, pues efectivamente ha sido muy importante el papel de grupos y organizaciones como vosotros mismos, que verdaderamente os planteáis una intervención o una acción con niños y niñas desde el plano de un enfoque de derechos y respeto a sus puntos de vista. Por otro lado, las administraciones públicas, especialmente las de ámbito local,
han puesto, y esto que os voy a decir no solo es en España, es a nivel global, se analiza así, bastante interés en desarrollar lo que se llama participación infantil. Paréntesis, como me ha dicho María que tengo sitio, yo me meto con todo lo que se llama infantil, ¿vale? Sí, porque mirad, el lenguaje construye realidades. Cuando le colocamos lo de infantil a cualquier cosa, lo que le estamos es jibarizando. ¿La participación es participación o no es? Y si dices participación infantil, estás hablando de otra participación particular, que es una participación pequeñita, canalizada, organizada, para lo que tú quieres. Cuando hablamos de pobreza, es pobreza. Y si hablamos de pobreza infantil, resulta que la podemos resolver con bocadillos. Y como me han salido estas dos, hay más veces. Yo me meto con llamar infantil a las cosas. Me meto con llamar efectivamente a los niños menores. Creo que esa batalla ya casi la tenemos ganada. Y hay otra cosa con la que me metía que ahora se me ha ido. Bueno, entonces, efectivamente lo que han hecho las entidades locales ha sido promocionar la participación infantil, es decir, la participación pequeñita, la participación entre los 10 y los 13 años. Y yo siempre, los niños bombón, que digo yo, porque a esa edad ya te entienden, les encanta hacer cosas y dan poca guerra. Ya cuando empiezan a tener de 13 para arriba son los adolescentes, ya eso es una cosa más seria. Y los más pequeñitos no tienes que andar con 1000 permisos, se te pone malito, no sabes quién va a venir. Los niños bombón son los estupendos, a los que van dirigidos la mayoría de los programas locales y además os digo a lo ancho y del mundo, ¿eh? Bueno, esto también es para pensar, se lo digo yo. Porque realmente, yo hay una cosa, y cuando lo dije aquí en Barcelona y luego en la comida, y me dijo una persona que sí, y yo la verdad es que luego no lo he buscado, y habría que buscarlo. ¿Qué evaluación hay de qué ha significado para niños y niñas que han pasado por ahí en cuanto a su compromiso ciudadano? ¿Han tenido después una continuidad de compromisos? ¿Han tomado conciencia de que vivimos en sociedad y que nos necesitamos unos a los otros y que yo tengo derechos pero es porque tú también los tienes? Yo no sé si eso está muy, muy hecho. A lo mejor me decís que sí. Si me lo decís además con dato para buscar. Me están dando ganas de deciros que interrumpáis, pero yo creo que hay que ser ordenados y yo acabo de rollo. Entonces, lo otro que había puesto, desde el ámbito académico también ha habido mucho interés, hay líneas de investigación muy interesantes y en estas dos cosas infantiles que acabamos de hablar, por ejemplo, en participación hay mucha investigación, aquí pues nuestro colega y amigo Ferran Casas ha hecho un montón, nuestra colega y amiga Ana María Novella, Asun Llera, que vino aquí, bueno, pues toda esa gente ha investigado mucho y en el ámbito de pobreza se ha investigado mucho, de pobreza de los niños. Y por otro lado, a la vez, cada vez es más frecuente que a los niños y niñas se les pregunte sobre, prácticamente en todas estas cosas, tanto en la de las actividades para los niños bombón como en las investigaciones sobre la pobreza. En la pobreza se les pregunta menos, pero sobre la participación un montón. Lógicamente, cada vez que les preguntan sobre participación están encantados, les encantan. Yo lo que me pregunto es ¿en qué les encanta? ¿Y les encantaría cualquier cosa o les encanta algo por una cosa particular? ¿Qué tiene que ver con la intervención, con la participación ciudadana? ¿Qué tiene que ver con el ejercicio de sus derechos? Yo, eso no lo tengo yo muy resuelto. Entonces ahora sí pasamos, María. Y perdóname antes, es que ya te digo. Entonces, como se les pregunta, tenemos alguna información de cómo ven los niños sus derechos. Por ejemplo, y esto es lo que he escrito, algunas reflexiones en plan de contrarios. Por ejemplo, nosotros, digo los sociólogos y digo también vosotros, defendemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos morales. Cuando decimos esto decimos que son gente que piensa, que son gente que tiene idea de la justicia, que son gente que sabe lo bueno, distinguir lo bueno de lo malo. Aunque eso no coincida con lo que viene en las leyes, aunque eso no coincida con lo que pasa, aunque eso no coincida con lo que le dicen los medios de comunicación que es bueno o es malo. Ellos captan, se lo componen. Hay un autor
al final le saco de todo y os vais a ir con la cabeza así. Hay un autor que, frente a eso de que repiten como monos, él dice, no repiten. Lo que hay es una reproducción interpretativa. Y lo que dice es realmente de lo que está hablando este movimiento dialéctico. Los niños, como nosotros, salimos, vemos la realidad, la pensamos, la internalizamos y la sacamos en forma de pensamientos o de actuaciones. Él lo que dice es que eso de aquí, de interpretar, los niños lo hacen con sus pares. Y entonces vosotros que les conocéis, ya lo tendréis observado, y si no, observadlo a partir de ahora, de qué manera ellos tienen informaciones fragmentarias. Yo creo que esto se nota más en los más pequeñitos que vosotros, de los que vosotros tratáis, pero sigue bastante tiempo. Ellos tienen informaciones fragmentarias que van captando. Entonces lo que luego van buscando es meter eso en una estructura lógica, y lo hacen o bien preguntando a los padres, pero sobre todo entre los pares. Y entre los pares, y claro, y de esa manera se va formando una cultura y también, digamos, un pensamiento moral colectivo en pequeñas colectividades. Lo dejo ahí. Bueno, frente a eso, que para mí es una evidencia si tú quieres mirar a los niños, está el debate sobre la competencia. Este es el gran enemigo. ¿Son lo competentes o no? ¿Están maduros o no? Sí, pero cuando maduren. Y entonces, ¿y quién sabe? Dice, el interés superior del niño. Dice, ¿quién dice que es un interés superior? El niño lo dirá, dice, no, él no, que no sabe. Lo decimos los psicólogos, lo decimos los jueces, lo decimos los trabajadores sociales. Los sociólogos no queremos meternos ahí. El debate, sin criticarlo, frente a lo que para mí es la evidencia de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos morales, está el pensamiento instalado de la incompetencia. Así como los adultos se nos da como por defecto, los adultos por defecto somos competentes. Ya ves tú. Ya ves tú. Yo, cuando trabajaba en la administración, trabajaba de asesora de la consejera, y me acuerdo una vez que decía, anda, que si tuviéramos que pasar un test de capacidad a todos los mayores antes de votar, fíjate, tela. Bueno, pero con ese criterio de que son incompetentes, que no saben, no se deja votar a los niños. Claro. A los viejecitos de las que salen, es que lo digo porque salen cada año. Yo, cada año prácticamente, que hay elecciones de lo que sea, te enteras de que en una aldea de Galicia han aparecido un autobús de las monjitas con los señores viejecitos de la residencia con el sobrecito en la mano. Y esos sí son competentes. A esos no les han influido las monjitas con el sobrecito, pero a los niños no se les puede dejar que voten porque van a estar influidos. Los mismos, es importante que salga lo del voto. Los mismos argumentos que hoy se dan para que los niños no voten es los que se daban cuando yo estaba que no me dejaban votar porque era el voto desde mayores de 21 años, ¿vale? Era el mismo. Y es los mismos argumentos que para no dejar votar a las mujeres. ¿Y qué es al final? Es el miedo de quien tiene el poder a que vengan otros a compartir el poder contigo. Es que en este momento, yo, aunque por generación tendría que estar con ellos, con los mayores que salen todos los lunes a pedir una pensión mínima de 1.100 euros, me parece que salen, pues yo no estoy de acuerdo, os lo digo aquí. Alguna abuela, no se lo digáis a vuestras abuelas, pues acá me puede matar. No, porque yo pienso que eso va a forzar a que verdaderamente, como somos una sociedad bastante envejecida, el voto de los mayores pesa mucho, acaban concediendo no sé qué cosas a los mayores, y a quien tenemos que apoyar es a los jóvenes, a los que cobran 570 euros como profesor asociado, y vosotros no sé ni lo que cobráis, si cobráis en algún sitio. Quiero decir, pero os dais cuenta que esas son, fíjate qué bien me viene esto, ¿no os dais cuenta que son opciones que se realizan, interrelaciones entre generaciones que se realizan no en el plano de lo cotidiano, sino en el plano de la estructura social? Y que hay grandes decisiones que se toman en la estructura social que tienen que ver con las posiciones generacionales y que traen como consecuencia, que no sabemos qué consecuencias van a traer, pero verdaderamente, digamos, una pérdida de horizontes para 3 o 4 generaciones de gente joven.
los mayores al final nos moriremos, que no estamos aquí para toda la vida, pero las opciones se hacen por los que al final tienen votos. Al final voy a consumir los 15 minutos. Dice sí. Bueno, otra cosa. Los derechos escritos no escritos frente a los derechos codificados. Esto también, cuando se pregunta a los niños y tal, lo que se ve es que ellos formulan como derechos, lo pongo después, cosas que se relacionan mucho con lo inmediato. Y pueden coincidir o no con lo que dice la Declaración de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, o la Constitución Española, o el Estatuto, o lo que sea. Porque ellos lo que tienen es, digamos, la cercanía, la proximidad de lo que están viviendo, de lo vivencial, lo viven ellos y lo viven con otros. Ponía aquí dos datos que vienen a colación. Voy bien, ya voy a terminar. Con lo que os voy a contar. A través de las investigaciones, por ejemplo, los niños y niñas y adolescentes en Europa, cuando se les pregunta en torno a temas de derechos, de justicia o tal, suelen demandar voz y participación. En los países del sur, niños que viven en la pobreza, hay, como sabéis, movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores y han conformado ellos mismos movimientos sociales o de autoayuda. Entonces, lo que os he traído, ya para terminar, es, por ejemplo, un ejemplo del sur, que es la siguiente. Bueno, yo no sé si lo conocéis mucho, yo os puedo decir que el tema del trabajo de los niños, sabemos que en esta sociedad nuestra, occidental, bien situada, que además pues pasó de la época de los años 30, donde la población analfabeta era, pues no sé si lo tendréis más fresco que yo, podría ser un 70% o más, donde efectivamente hay un estudio muy bonito, o varios, de un historiador que se llama Borràs Job, que precisamente ha estudiado el trabajo de las niñas, estudió de las niñas solo y el trabajo de todos, precisamente en esta zona de Cataluña en los años 30, y cómo realmente para ir al campo abandonaban la escuela y cómo ha habido generaciones ahí. Entonces, lógicamente en este país estamos muy orgullosos de que los niños no trabajen, pero es que eso se ha convertido en un anatema. Los que desde la academia combaten, mis colegas sociólogos, yo ahí soy un poco oyente pero estoy de acuerdo con ellos, pero ellos lo tienen muy estudiado, combaten esa visión de anatema al trabajo de los niños, llamado trabajo infantil, era el otro. Cuando hablas de trabajo infantil hablas de un trabajo pequeño, explotado, sin protección, sin horario, sin vacaciones. Eso es lo que ha hecho la Convención. Y lo ha hecho la Convención por influencia de la ILO, la Organización Internacional de Trabajo. Y hay autores que dicen que a la ILO no le interesaba competidores pequeños, que al capitalismo no le interesa que los niños pequeños trabajen, interesa que se formen, porque lo que vamos a necesitar no son manos pequeñas para las fábricas, sino cabezas. Entonces, pero sin embargo, es el gran anatema el trabajo de los niños y la gran protección, la erradicación del trabajo infantil. Yo, si es del trabajo infantil, sí que estoy por la erradicación. Si no, yo estoy por el respeto a los niños que trabajan para supervivir y que contribuyen a su familia. Entonces, en América Latina, en Asia y en África hay movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores. No son sindicatos, son movimientos acompañados por adultos, la mayoría de las veces, que eso es una diferencia con lo que voy a poneros después de Europa. Estos son acompañados por adultos, pero adultos que han hecho quizá ese cambio, y hay movimientos. Entonces, esto que tengo aquí está recogido en el libro que hice con Manfred Liebel, y en más sitios lo saca Manfred. Es el movimiento de los niños, niñas y adolescentes de África, que se constituyeron ahí en el 94, hicieron este decálogo, tiene 12 puntos, de lo que ellos entendían como sus derechos. El derecho a aprender un oficio. Fijaros a lo que os acabo de decir, cuando ellos formulan derechos, lo formulan muy próximo a lo que es inmediato y también muy próximo a lo justo. El derecho a aprender un oficio, el derecho a quedarse en el pueblo, luego cada uno de estos los tienen explicados. Este es a no tener que emigrar.
el derecho de realizar nuestro trabajo en condiciones de seguridad absoluta, el derecho a reclamar asistencia judicial y una justicia que sea justa en el caso de problemas, el derecho de divertirse y de jugar, el derecho a un trabajo liviano y limitado, porque ellos dicen que su trabajo es digno. Si en la Declaración de Derechos Humanos se dice que es digno el trabajo, es digno para todos. El derecho a ser escuchado, el derecho al respeto. A mí este es un tema que me tiene absolutamente loca y que voy a ver si sacamos adelante una traducción, bueno, vosotros la tenéis, de Janusz Korczak, que habla del derecho del niño al respeto, que es una belleza. Eso ya lo he contado aquí en Barcelona otro día, ¿te acuerdas? ¿Lo conté? No, cuando vine la primera vez. A los niños lo conté, claro. El derecho del niño al respeto. Una de las cosas que dice, respeto a esa difícil tarea que es crecer. Bueno, el derecho a curarse en caso de enfermedad. El derecho de atención a la salud. A aprender a leer y escribir y a expresar su opinión y a organizarse. Veis que además están un poco como por orden de caída, ¿eh? Pero se ve que ellos los pusieron así. Y de cómo, cuando os he dicho cómo expresan sus derechos en Europa, es la otra. Esto es posible que... Vamos, yo esto lo he sacado del País de hace 2 días, pero yo consulto mucho La Vanguardia porque traen muchos datos de muchas informaciones que se refieren a niños, niños y adolescentes. Pero esto me lo encontré y directamente puse esto. Lleva saliendo, porque llevan como 6 semanas. Esto es a partir de una niña sueca que se presentó en la Cumbre del Clima, me parece que en el mes de agosto, luego la tengo, si nos da tiempo la ponemos. Bueno, a partir de eso y de más cosas. Yo no sé vosotros también en vuestro trabajo, pero nosotras en la investigación sí que a mí me empezó a salir hace mucho tiempo la inquietud por el clima, por todos los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. Y yo decía, esto es del colegio. Luego me doy cuenta que no, que es que los niños realmente, y además salen más cosas, tienen esa sensibilidad por todo lo vivo, los seres vivos, sean personas, animales o plantas, y tienen una sensibilidad que yo creo que de mayores hemos perdido, salvo que nos convirtamos en defensores de los animales, por ejemplo. Pero ellos tienen más, en términos generales, toda una sensibilidad hacia todo lo que son seres vivos. Entonces sale como mucho. Bueno, pues esto fue aquella niña, pero es que esto es de Bruselas, pero además no solamente es en Bélgica, me parece que también en Holanda, en Austria, en Australia. Se están moviendo y salen a protestar por el tema del clima. Esto en términos de generaciones, de lo que os he contado, lo que os comentaba antes, estas generaciones que están saliendo, podríamos llamarles como la avanzadilla, se llaman unidad generacional, los que tienen idea, lo mismo que los niños trabajadores. De los niños trabajadores yo he dicho algunas veces que tienen conciencia de ser clase social niño. Tienen conciencia de que por ser niños tienen un estatus diferente y tienen una posición diferente y tienen unas necesidades. Y un paso más, es decir, nos tenemos que unir, nos tenemos que organizar. Ese paso más que yo conozca, y os empezaba a decir que es por donde yo me empecé a interesar por el tema de los movimientos de niños y adolescentes trabajadores, ese paso más lo dan esos y ese paso más lo dan estos otros, por ejemplo, este caso, pero hace 3 años, cuando yo di otra conferencia, llevaba por una lucha por las pensiones en París, donde estaban saliendo también los chavales de instituto con los mayores, y decían, vamos con ellos porque de lo que se está hablando nos interesa. Lo que sucede es que como no de niños, todos los movimientos sociales en este momento no son como los movimientos de clase de principios de final del siglo XIX y principios del XX. No son movimientos que luego tengan, digamos, una prolongación en el tiempo. Son más bien como lo de Porto Alegre, como Davos, son como llamaradas. Pero son llamaradas que van transformando y sobre todo van transformando las mentalidades. Y tienen el inconveniente, que era lo que hablábamos con vosotras, todas las cosas donde son los niños los que toman estas iniciativas, que el tiempo de ser niño es muy rápido y se pasa. Y entonces la transmisión generacional, con el cuadrito que teníamos, la transmisión de la experiencia de ser clase niño de una a otra generación de niños, prácticamente no existe. No está.
Y a mí esta es una cosa que sí que me gustaría hablar con vosotros. ¿De qué forma vuestra experiencia podría tener esa forma que hemos dado de cosas enganchadas? Donde una generación no empiece a descubrir los derechos de los niños desde el principio, sino construya sobre lo que los anteriores han hecho. En la última frase que he puesto, y pasamos a la otra, transparencia, dice: los jóvenes me han despertado. Me interesaba esa porque era una frase de uno de los profesores, y luego salía también otra persona mayor. Y a mí me servía para decir, es que no solo transforman para ellos cuando actúan, transforman también para los demás. O sea, si nos interesa que realmente los niños, niñas y adolescentes tengan una presencia, es por nuestro propio beneficio, porque es que nos van a decir cosas que nosotros hemos ido segando y dejando aparte para crecer. Y ellos todavía lo tienen, pero además nuevo, no lo nuestro, no nuestros recuerdos sentimentales, no, tienen otra cosa, tienen una visión del mundo de ahora, y eso nos lo podemos ver. Y decía un profesor, los niños me han despertado. Entonces, si queréis, pasamos a la última, y nos da tiempo, me parece, son pocos minutos, a pinchar en la y vemos a la niña. Esta es una niña que se llama, eso que veis, que es la sueca, la llaman ya activistas, porque en los medios de comunicación no se pierde nada. Dice la activista sueca. Pero es que a mí la más gracia que me hizo es que tiene 15 años, que es una niña. O sea, físicamente todo. Y se puede pinchar, intentamos. María, intentamos un momento, sí. Ahora ponemos ahí, un momento. Ahora sí. Pongo play, ¿eh? ¿Lo reproduzco? Sí, sí. Vale. A ver si se oye. Sí, sí. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care.
You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Bueno, pues... No sé si pega un cierre o que el cierre lo hagáis vosotros. Las conclusiones, en suma, lo que yo he tratado de hacer. Efectivamente, la Convención sobre los Derechos del Niño no reconoce derechos a los niños, sino señala obligaciones para los Estados. Necesitamos, desde mi punto de vista, hacer una deconstrucción de la Convención y una reconstrucción en su esencia. Olvidarnos de las 3 P's y hablar de los derechos de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes como personas ya. Para eso, los adultos tenemos que olvidarnos de nuestro... ser conscientes de esa orden generacional en el cual tenemos una posición privilegiada y compartir poder, cosa que es muy común, que se está pidiendo, que distintos grupos minoritarios y no minoritarios, como somos las mujeres, que no somos minoritarios en el sentido numérico, estamos pidiendo. Y que la forma no es qué pensamos para los niños, sino qué estamos escuchando de los niños. Era un poco el resumen del mensaje que yo os quería pasar. Así que ahora ya empezamos a... Muchas gracias, Lourdes. Por eso, sobre el torn de paraula, de preguntes, un moment. No me hagáis esto, por favor. Sí, No, está bien. No, básicamente, desde SPLAC el año pasado aprobamos una resolución, ¿vale?, que lo que decía es que pedíamos el voto a los 0 años, ¿no?, porque entendíamos que desde que naces tienes que tener el pleno derecho a ser un ciudadano. Entonces, un poco el debate, o lo que la gente nos decía, lo que cuesta más es si realmente es posible, ¿no?, que desde los 0 años, perdonad mi expresión en castellano, pero... Muchas gracias. No. Entonces el debate es cuándo realmente un niño o niña está preparado para poder ejercer ese derecho, ¿no? Porque hay quien dice a los 16, a los 14 o a los 8, nosotros decimos a los 0, ¿no? Pero hay mucha gente que lógicamente pues nos crea este debate. Yo solo quería pedirte cuál es tu posición al respecto y qué opinas sobre nuestra resolución. Gracias. Gracias a ti. Mi opinión es la vuestra. Claro, pero esto es dificilísimo meter en la cabeza de nadie, ¿no? Pero que sepáis que no estáis solos. Hay todo un movimiento por la eliminación de toda discriminación por motivo de edad. Entre ellas la discriminación en el voto. Que lo que vienen a decir es... ¿por qué se lo vas a prohibir? Si quieren que voten y si no, que no voten. Y que les influyen los padres, claro, como las monjas que os acabo de contar a los... Hombre, claro. Y entonces es ese. Pero efectivamente cuando dices lo que contestan, pues ahí tenéis lo que yo os estaba diciendo del pensamiento evolutivo metido que lo llevamos aquí. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo puede llevar lo que os decía, el móvil? ¿Cuándo puede no sé qué? ¿Cuándo puede no sé cuántos? Por eso yo estoy a favor, y sabéis que el último intento, la última proposición que se hizo de rebajar el voto a los 16 años fue de Esquerra Republicana hace ya como 3, porque todo va muy deprisa, hace como 3 años. Pasó lo que todas las veces, y además un poco de fulgor y luego se quedó en nada. Pasó también lo de que era utilizar que querían el voto de los jóvenes. Todo eso está de verdad estudiado. La gente joven vota parecido a la gente un poco más mayor que ellos. Y puede votar a muy derecha o muy izquierda o muy de entre medias. Pero ¿qué pasa? Lo que está a favor es que se rejuvenecería y efectivamente los intereses
frente a los adultos mayores, los intereses de los más jóvenes podrían estar representados. Pero por encima de eso, yo como vosotros, eliminación de toda discriminación por motivo de edad. Si quieren que voten, y si no quieren que no votan, y si votan lo que el papá, estupendo, y si... Ahí voy a decir una cosa, y si votan, yo tengo 6 nietos, ya lo he dicho, lo digo siempre, pero bueno. Y entonces hay uno que cuando se enfada con sus padres les dice, pues ahora voy a votar a Podemos. Pues oye, pues puede ser. Y cuando decía eso tenía 10. Pues que se ve que se lo decía a los padres porque no deben votar a Podemos. Entonces, pues bueno, ya está. Bueno, que igual que comentamos esto de la no discriminación por la edad en el tema del voto, entiendo que esto no es solo en las cosas, por así decirlo, buenas para los niños, sino por ejemplo en el Código Penal a la hora de ejercer un castigo en frente a la justicia, hay muchas veces que se hace esta distinción de si es menor de edad o si es mayor de edad. Entiendo que la discriminación de edad también sería eso, o sea, que no se hiciera una discriminación de edad respecto al castigo jurídico, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, también. Quiero decir, y lo decía, los que defendemos la emancipación de los niños no estamos queriendo decir dejarles a su aire. No estamos queriendo decir tratarles como a los adultos, exigirles como. Y aquí tenemos que hablar de justicia. Y hay un principio de justicia, es que como estos días estoy preparando esto, un señor de Rawls que dice que hay 2 principios. Tan injusto es tratar igual a lo desigual como tratar desigualmente a lo igual. Entonces, no sería justo tratarlo de una manera igual en unos casos o en otros. Lo que dice el Comité de Derechos del Niño, y en eso yo estoy muy de acuerdo, dice, vale lo de las edades. Sabéis que hay como 40 y tantas edades a nivel jurídico para los niños. Está la edad pediátrica, la edad de fumar, la edad de poder pasar a no sé qué, todo está así completamente. Pero lo que dice la Convención es que estén todo el tiempo en revisión esos criterios y que realmente se tienda a lo que sea más emancipador, cuando haya que legislar. Pero, por ejemplo, esos amigos o esos colegas que os digo que tratan del trabajo de los niños están muy en contra del tema de que se pongan edades para la limitación del trabajo, porque dicen que no tiene que ver, y nuestro amigo Ferran Casas dice, la experiencia no tiene que ver con los años cronológicamente cumplidos, sino con las experiencias de vida vividas. Claro, no vamos a quitarle, volvemos a lo mismo, el voto al que ya puede tener 30 y tantos, pero no ha vivido nada, aunque haya vivido, le ha pasado por aquí. Pero yo lo que sí que estoy de acuerdo es que no vamos a ser aquí, no estamos locos. Lo que hay que hacer es verdaderamente un balance de las situaciones y un decir, desde que, en el caso de los niños, ¿desde dónde lo estoy diciendo? Desde lo que me dice, desde su interés, desde el riesgo, desde mi seguridad, desde lo que puede ser. Pero yo encuentro que es un área de negociación, estoy de acuerdo. Yo quería preguntar, en lo que referente que has dicho antes de llamar infantil a las cosas, entonces en la educación infantil, ¿cómo podríamos llamarlo para quitar la palabra infantil? Ya. Es que comentábamos con ella de decir primerenca en catalán o algo así, pero claro, tampoco, no sé, no nos acaba de gustar. Bueno, perdón. Claro, pero verás, espérate, que vamos a pensarlo un poco. De vez en cuando me hacen preguntas difíciles y a ver cómo salgo yo de mi coherencia. El término infantil tiene como diferentes dimensiones. Hay una dimensión que es de la colectividad. Entonces, esa es la de infantil, es la educación. Pero a la vez sí que es verdad que es una educación pequeña, por otro lado. Es que sabéis que esto también en su momento se discutió y en Europa me parece que la educación infantil es hasta 6, ¿no? Sí. Pero se llama CEAR. Está también el balance ahí y aquí se ganaron los de la educación y consideraron efectivamente como a los niños hay que educarles, porque para eso han nacido, para que les eduquemos. No para que
les vivamos. ¿Qué es esto, no? No, lo de la educación tiene muchas contradicciones dentro. Yo no sé cómo habría que llamarlo, vamos, no lo sé. Pero a lo que quiero ir esa. Hay una dimensión que es la dimensión de colectividad. A mí ahí es, bueno, y tiene unas pegas, meter en una colectividad a cosas que son muy diferentes, ¿vale? Y desde luego infantil, si te vas al diccionario, lo que te está diciendo es pequeño, eso es seguro, y es un calificativo. Entonces es educación infantil, educación pequeña, igual que participación infantil es participación pequeña, pobreza infantil, etc. Hay otra dimensión de infantil o infancia que es lo que tiene que ver con el ciclo vital, que yo esa como que sí que nos manejamos, pero los sociólogos de la infancia, de lo que más hablamos es de la infancia como una categoría, por eso salía antes, una categoría estructural que está en todas las sociedades, pero cambia históricamente, porque no es lo mismo ser niño hoy que serlo hace 50 años. Y que ahí es donde decimos que es una construcción social, porque es una atribución de conductas esperadas a las personas cuando son niñas. Entonces, yo casi siempre me voy ahí. Si hablo de infancia o infantil yéndome al aspecto estructural, desde luego la educación infantil no me dice nada. No me dice nada. Si lo pienso en lo de las etapas vitales, dices, bueno, pero si lo pienso en lo otro, ¿por qué educación infantil? ¿Por qué se tiene que llamar educación? Si luego además no les dejan aprender a leer. ¿No? Es verdad, ¿no? Bueno, y hace poco decíamos guardería. Eso ya era... Cosa que todavía es peor. Por eso te digo, vamos avanzando, sí. Más cosas. Venga. Vale, ayer también, bueno, hicimos como mesas, o sea, ponencias por la tarde y vinieron diferentes colectivos y había como diferentes espacios, ¿no? Y yo, por ejemplo, estuve la de adolescencia, ¿no? Que entraría dentro de todo el colectivo. Claro, la cuestión es, por ejemplo, desde la adolescencia se están pidiendo que hubiera unos derechos diferenciados entre infancia y adolescencia, dado que los momentos vitales son, ¿no? diferentes y tienen necesidades diferentes. Pero claro, tú todo el rato estabas hablando de derechos humanos, o sea, de considerar a la infancia como un ciudadano pleno de derecho. Entonces, ¿qué sería mejor? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Que se debería segregar más el tema de derechos de los niños con la adolescencia, unificarlos todos, entonces que dentro de los derechos humanos haya todo? Sí, este también es un tema de debate, digamos, a nivel académico, porque efectivamente, por un lado se dice, y esto que decíais ayer, ¿no? Se mete en un bloque, o sea, en la vida de los seres humanos, esas edades que llamamos menores de 18, es quizá la etapa de la vida de los seres humanos que tiene más cambios. Porque, vamos, seguimos cambiando a lo largo de toda la vida, pero los cambios van más desacelerados. Los cambios cuando somos pequeños van muy acelerados. Entonces, una cosa que se discute es meterlo todo en el mismo saco. Y entonces hay un compañero que, como yo me meto siempre con lo evolutivo, me dice siempre, pero Lourdes, tiene sentido, efectivamente, una cosa es el bebé, otra cosa es la niña de 6 años y otra cosa la de 13. Y es verdad. Entonces, eso es una cosa como que se debate. Ahora, en el plano de los derechos o de la consideración de los seres humanos como seres humanos, ahí es donde si le vamos a poner barreras, ¿quién dice? Vuelvo a lo mismo. O sea, ¿quién dice que un niño boliviano que sale con su padre al mercado en los domingos para vender las frutillas que han recogido, de 10 años, es menos maduro o no puede
que el adolescente de 17 que está terminando aquí, me parece, el bachillerato. La cosa es que siempre somos los mayores lo que lo decimos. Y siempre además somos los mayores que más poder tenemos. Y se lo hemos estado diciendo los europeos y los bienpensantes. Me ha salido Bolivia de casualidad. Pues sabéis que Bolivia tenía un código de infancia y tenía efectivamente en la Constitución reconocido el trabajo de los niños. Y había sido una cosa que los niños habían luchado y habían sacado y lo acaban de eliminar. Lo acaban de eliminar por presiones, porque el señor que no me acuerdo cómo se llama, el presidente, me sale ahora, bueno, está por ahí, Iskra y lo sabe mejor, pero le han presionado, a que, como nos presionaron a nosotros cuando cambiamos la Constitución, que primero tienen que cobrar los bancos y luego la gente comer. Pero claro, es que vivimos en un sistema capitalista, esta niña lo ha dicho. Dice, no hay medias tintas, hay que cambiar el sistema. Pues es verdad, no digo yo que vayamos a salir todos a la calle, pero por lo menos que tengamos la conciencia, que no nos engañemos que con lo blanco y lo negro. Pues, en suma, lleváis razón. Y volver al otro, no se puede tratar, es tan injusto tratar de modo igual a lo desigual como tratar de modo desigual a lo igual. Entonces, si estamos metiendo 0,18 en el mismo saco, estamos homogeneizando efectivamente una categoría. Eso es la forma de hacer una categoría social, una categoría que es heterogénea pero la damos como un todo homogéneo y la tratamos toda como menor, efectivamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Como tú dices, liberarla toda, rompemos las barreras y anda, que yo decía también hace unos años cuando se hablaba de la educación infantil gratuita y no sé qué, digo, como si a partir de los 6 años le das un bocadillo a la niña y ya está todo resuelto, va y viene. Pues no. Yo, no sé aquí cómo es, pero yo allí en Madrid estoy más enfadada que todas las cosas, ya lleva mucho tiempo. Resulta que eran las escuelas, vamos, los colegios públicos, los que los profesores empezaron a decir que ellos eran funcionarios y tenían que tener, como los demás funcionarios, jornada de 8 a 3. Claro, yo soy funcionaria y nunca he tenido la jornada de 8 a 3, Vamos, he sido funcionaria, he trabajado también por la tarde, pero es igual. Y aquellos lo fueron ganando y efectivamente dejas, y como además también aquello que hicieron la reforma educativa, en vez de irse los maestros, los profesores de instituto al colegio, se fueron los niños al instituto y tienes niños juntos desde los 11 hasta los 19, los maromos de 19 años. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Corporativismo adulto? No es verdad. No es verdad. Bueno, pues le han puesto el remate porque no solo en los colegios públicos, yo por eso vosotros vais con la camiseta verde, yo lo de la camiseta verde lo he aprobado, lo he apoyado un poquito, porque a mí me parecía que se estaban defendiendo sobre todo intereses corporativistas de la clase educadora. ¿Que estoy diciendo algo mal? Pero que no es lo de escuela pública. Pero ya mi enfado es que los de la privada concertada también se han apuntado al negocio. Claro, y mi nieto de 12 años este año ha empezado entrando a las 8:30 de la mañana, con lo cual con los padres que se las apañen. Luego para la conciliación, ay por Dios, ya empiezo a decir barbaridades, asistentes latinoamericanas, claro, y ellas cómo concilian con las guarderías. Y luego decimos, habré hecho guarderías, que los inmigrantes se llevan todos los beneficios. O sea, es que son círculos perfectos que organizamos. Pero vamos, perfectos a la comodidad de quién, a la comodidad de quién. Bueno, pues eso, él entra a las 8, el que empezaba ya secundaria, pues no sé si entra a las 8 o las 8:30, pero sus hermanos entran como a las 9, entonces, y luego sale a las 2, y como no se quiere quedar a comer en el cole porque dice que se quedan los pringaos, pues entonces va con la llave y, bueno, su madre ahora está en casa, pero y luego ahí le tienes toda la santa tarde. Dice que los colegios no son guarderías, y no te digo que son guarderías, te digo que seáis educadores. Es lo que te digo. Bueno. Dale. Estamos en escolares, todos son centros educativos, y ahí hay dos roles diferenciados claramente,
que es el de monitor, el educador y el de educando, o no sé, no le tenemos puesto más difícil. Y estos dos roles tienen, o sea, están así repartidos absolutamente por la edad, no por ninguna condición más. Entonces yo pregunto, a lo mejor los roles no tendrían que ir, no sé, distribuidos, o sea, no sé, te quiero tirar la pregunta al aire de si tendríamos que hacer esta diferenciación, ¿no? Si los roles no tendrían que depender solo de la categoría de la edad, podría depender de otras cosas. A lo mejor tenemos una bipolaridad aquí de roles y no tendría que ser dos, podrían ser varios. Bueno, no sé. O sea, que hay monitores que a lo mejor son voluntarios. Sí, nosotros sí, ¿Y los educadores? No, todos somos voluntarios. ¿Y por qué hay dos cosas? Es que son... Bueno, el niño y el monitor, el educando y el educador. ¿Sí? Ah. Unos son a partir de 16 años o 18 y los otros son... ¿Entiendes? O sea, los que estáis con los mayores son educadores. O sea, nosotros somos mayores de edad, sí, somos educadores de niños menores de edad. Entonces, claro, es un factor, o sea, nosotros podemos ser educadores porque a partir de los 18 tenemos esa legalidad que nos permite. Entonces, Ya. No, esto no sé qué contestarte, pero vamos, siguiendo pensando sobre ello. Cuando se hace investigación, es muy gracioso. Vamos a ver, esa jerarquía de edad, que yo os quería preguntar cómo os ha sonado eso de la jerarquía de edad, del orden generacional. La tenemos todos internalizada. Porque efectivamente los propios niños y niñas, tú cuando le preguntas a un niño qué edad tiene, te lo dice con toda precisión. Si tú me hubieras, cuando me has saludado, me hubieras preguntado a mí, hola, ¿eres Lourdes? Sí, ¿cuántos años tienes? Yo te digo, ¿qué te importa? Porque maleducada, un niño no, un niño te lo va a decir. Te va a decir, tengo 11 pero voy a hacer 12. Tengo 10 y medio, lo dicen con una precisión enorme, porque son muy conscientes de que efectivamente su vida es una sucesión de escalones que les lleva a la autonomía. Entonces, lo que tú estás preguntando a mí y entonces lo que pasa es que ya el que ha conseguido liberarse de esa edad de dependencia y que ya no necesita decir tengo 17 años y 2 meses, porque ya tengo 18 y ya es que no quiero decir ni 18 porque ya está muy cerca. O sea, es que es realmente la existencia de una jerarquía. Entonces, claro, eso está distinguido en que tengáis diferentes nombres. Y está también la cosa de lo que yo os decía, todo lo que tenga que ver con educación está legitimado. Porque la sociedad lo que se plantea es reproducirse. Y para reproducirse, quiere reproducirse igual. Y por eso hay que meterlo por el carril. Pero claro, es que eso es algo que sí que en el siglo XXI está reventando por todas las costuras. Está reventando, lo conoceréis mejor que yo. Hay colegios en este momento que se lo están planteando más seriamente, por ejemplo, lo de los cajones. ¿Por qué los niños y las niñas tienen que pasar a los 11 años al siguiente tramo? ¿Por qué el repetir tiene que ser un trauma? ¿Por qué no pueden los niños acomodarse de una manera más así? ¿Por qué siguen siendo, mira, de las instituciones totales que se estudiaban en su momento, yo creo que ni siquiera en las cárceles están siguiendo teniendo la misma estructura con la que se diseñaron originalmente las instituciones cerradas. Y el colegio sí la tiene. El colegio es realmente una institución absolutamente de meter a la gente por el tubo. Entonces, claro, son bobunas, pero a lo mejor son pequeñas transformaciones. Muchas veces, cuando decíamos antes, no vamos a salir todos a la calle una vez que efectivamente el sistema capitalista nos lleva a no sé qué, pero lo que sí que vamos a tener es la cabeza clara, que por lo menos no nos engañen. Pero también son pequeñas transformaciones, porque mira, yo hay algunas veces que digo aquí, cuando hablo y digo estas cosas, que me gusta mucho revolver, porque esto que os he contado de las generaciones lo podéis buscar en los libros, pero lo que a mí me interesa es darle al coco. Digo, yo antes era normal, llamaba a los niños menores, pero entonces realmente pensando, digo, no, si yo les llamo menores es que yo soy mayor, estoy reforzando la jerarquía.
Y yo ya no consiento ni a mis amigas que hablen de menores. Es que yo he cortado una comida y he dicho, delante de mí, a los niños les llaman niños. No les llamen menores. Y fijaros cómo ya se va. Pues si empezáis vosotros también a plantearos, oye, una manera, digamos, de limar, porque vuelvo a decir, y los niños no quieren que les abandonemos, quieren que estemos con ellos, pero que estemos de una determinada forma, ¿sabes? Y a lo mejor vosotros ahí, oye, pues yo qué sé, podéis encontrar un equilibrio diferente. Yo quería hacer como una puntualización, que hablando de esto de las edades, por donde iba María y tal, es muy extraño, ¿no? O esperpéntico, según en qué lugares, ¿no? Fuera de Cataluña o fuera de culturas que no tienen el SPLAE o el movimiento scout, escolta, el hecho de que una persona con 17 años pueda ser un agente educativo para otra menor que ella, ¿no? Y un referente también, y es eso, desde los 17 años, cuando se supone que a lo mejor alguien que ha estudiado educación infantil, educación primaria, educación X, que antes no ha tenido nunca una experiencia laboral o voluntaria, se pone frente a un niño por primera vez a los 21 años y pasa a ser, por un mero título, un agente educativo. Y es como, wow, ¿no? Y esto nos da mucho que pensar, sobre todo, ya te digo, en el movimiento que estamos, ¿no? En plan, nosotros nos movemos en unas edades muy tempranas y en cambio la sociedad va por unas edades más tardes. Sí, yo creía, cuando ha empezado ella antes, yo creía que iba un poco por ahí. Efectivamente, también como parte de la sociedad superorganizada en la que estamos, todo está en cajones. Y el tema también de las jerarquías también profesionales también es muy importante. El tema, efectivamente, pero fíjate que esto sí que es posible que sea de las cosas que en otros campos se borrará, porque yo ahora mismo, bueno, es meternos en otra cosa, pero hace unos años el tener una carrera universitaria era como una garantía de empleo. En este momento sabemos que no. El otro día salían los de Globo, ingenieros repartiendo de Globo, fíjate tú, ingenieros, ¿no? Sin embargo, hay otra serie de habilidades, todas las que tienen que ver con las nuevas tecnologías y tal, para las cuales lo importante son las habilidades. Si lo trasladamos al campo del que tú estás hablando, es posible que esto efectivamente se vaya imponiendo, una cosa de este tipo. Pero ¿cómo no se impone? Pero siempre habrá movimientos de resistencia. El movimiento de resistencia es mantener la escuela que cierra las puertas a determinada hora, que toca el timbre para salir al este, que la clase está en la clase y se cierra. Entonces, claro, al orden que se quiere reproducir a sí mismo, lo que le interesa es reproducir los cajones, reproducir las jerarquías. Entonces, la vida va por ahí. Es lo que decía la niña. Decía, cuando yo cumpla 75 años, ¿qué les voy a decir? Y tendré nietos. Esa parte estaba también muy bonita, ¿no? Alguien que diga, no me penséis para lejos, yo ya me lo pienso para lejos. ¿Qué os parece esto, no? Yo creo que todas esas cosas las podemos cambiar con las prácticas. Sí. Esperamos. Sí, yo creo que sí. A mí me gustan muchísimo esas cosas que habléis vosotros. Vale, alguna pregunta més? Si no, anirem tancant. Yo sí que quiero hacer una para cerrar. Lo que he estado viendo este fin de semana es que es como un círculo, ¿no? O sea, eres un niño, tienes una persona mayor por encima de ti, pero llegas a ser mayor de edad, sigues teniendo una persona por encima de ti, llegas a los 20, sigues teniendo, ¿no? Es como un círculo y nunca se cierra, ¿no? Y, bueno, quiero decir que nunca se rompe. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos romper esto? ¿No? ¿De qué manera? ¿Por dónde empezamos? Ya, yo entiendo que tú con tu edad te lo presentes así, pero es que efectivamente, quiero decir, son las estructuras de poder, es que vuelvo a lo mismo, y yo lo que os quería contar es que las estructuras de poder pueden ser de clase, estar basadas en la clase social, pueden estar basadas en el patriarcado, y entonces efectivamente eso ahora ya forma parte de nuestra cultura, de qué manera
¿cómo se llama? El heteropatriarcado hegemónico, pues es el que controla la historia, y las mujeres... Claro, la diferencia entre las mujeres y los niños y los jóvenes, porque es que vosotros sois jóvenes y yo os digo que el colega... sí, os traía un término también, y luego se me olvidaba hablar de Jorge. Hay un colega que trabaja de juventud y él en vez de... no dice ni adultismo ni no sé qué, dice adultocracia, que viene a ser lo que yo os quería decir. Entonces, efectivamente, los niños y los jóvenes están en una posición en esa estructura de poder más débil, pero es que los mayores, que ya se les retira de la vida laboral, también vuelven a estar en otra posición más débil. Entonces, verdaderamente, quien ostenta el poder es el varón blanco entre 35, yo esto lo decía también con servicio social, 35 y 55 años, sano y sin vicios. Ese es el rey de la creación. ¿Claro? ¿No? ¿Es verdad o no? Bueno, no lo sé, no tiene por qué ser verdad, es una exageración, ¿no? Pero es verdad, son estructuras de poder, vivimos en estructuras de poder, y además estructuras de poder que se cruzan, porque ser mujer y adulta, eres por un lado, está sometida a la jerarquía vertical del patriarcado, pero también ejerces la jerarquía generacional de la adultocracia. Pero es que también como niño puedes ser niña pobre y extranjera. Perdón, ahora ya sí que fatal. Y se te juntan las cosas. Son temas, por eso digo que estoy muy a gusto con vosotros, que me encanta que os estéis planteando, porque si no pensamos sobre ellas y vamos por el carril, estamos condenados a reproducir las mismas injusticias. Si realmente nos lo planteamos, oye, pues a lo mejor podemos ir, yo sí que creo que con las prácticas se pueden cambiar las cosas, podemos ir cambiando las cosas. O sea, desde luego, una nueva mirada para los niños te hace que tu relación con ellos sean distintas. Eso sí que os lo digo seguro y por experiencia personal y de mucha gente. Si tú empiezas a pensar, y vosotros lo hacéis, que lo que tengo enfrente es una persona, si empiezo a escucharlo, mira, no hay cosa más desastrosa que oír, el otro día oía una entrevista a un niño por la radio, porque les preguntan como los periodistas, así rápido, y además de frases sobreentendidas, y les preguntan y los otros dicen, sí, no, quedan como tontos, los niños en la radio siempre son tontos, ¿no? De verdad, es muy desesperante, porque a los trabajadores sociales les digo, se tratan muy poco con los niños, la atención primaria, y digo, ¿por qué? Dice, es que, a ver qué le digo, no, si no es lo que te diga, lo que le digas, es lo que él te tiene que decir, esa es la cuestión. O sea, ir a los niños, y por lo que estoy viendo vosotros lo tenéis, ¿no? No es a ver qué le digo, a ver qué preparo para esta tarde, a ver dónde vamos, a ver cómo les entretengo, no, es a ver qué me dicen. Tampoco es a ver qué me piden, para que tú no te quedas con dudas. Una cosa es escuchar a los niños, darles voz, y otra cosa es hacer lo que dicen los niños. No. Ellos lo que tendrán que aprender también es la cosa de la negociación, o sea, ni para ti ni para mí, vamos a ver cómo pactamos y en otro momento hacemos otra cosa. Bueno, parece que yo creo que ya lo podemos dejar. Muchas gracias.